4 inadaptados neoyorquinos de escasos recursos y con el sueño de ser estrellas de rock que lo daban todo en el escenario, habían lanzado 3 álbumes y simplemente no pegaban. Era el año de 1975 y el pop dominaba las radios del mundo. Para empeorar las cosas, su disquera estaba al borde de la quiebra y no tenía dinero siquiera para pagarles las regalías de las escasas ventas de sus álbumes. Vendían todos los boletos de sus presentaciones y aún así estaban sobreendeudados por el costo de estas, encontrándose en la más difícil situación de renunciar a sus sueños de ser superestrellas. Cuando de pronto tuvieron una idea que iría contra todos los cánones de la industria, algo que ni los Beatles ni Jimi Hendrix se atrevieron, y definiría sus carreras: lanzar un álbum en vivo. Acompáñame en esta odisea sonora, exploraremos un hito en la historia del rock y cómo fue posible que 4 hedonistas egocéntricos y desmadrosos lograron convertirse en el mayor fenómeno de la música. Quédate hasta el final y comenzamos. Hola, soy Randy, bienvenido a mi canal Audio en tu idioma. Hoy hablaremos de la máxima foto sónica en la experiencia de los conciertos plasmada en un disco, Kiss Alive. Hace 50 años, 4 jóvenes neoyorquinos arrastraron sus guitarras, amplificadores y baterías a un loft en la calle 23 en New York, soñando con convertirse en la banda más grande del mundo. Querían formar la banda que rompería todas las reglas que alguna vez fueron establecidas. Corría el año de 1972. Gene Simmons y Paul Stanley eran miembros de Wicked Lester, una banda de rock and roll con sede en Queens, Nueva York. Si bien el grupo tuvo cierto éxito en la saturada escena de la ciudad de New York, Gene Simmons y Paul Stanley renunciaron después de que su álbum debut fuera rechazado por Epic Records, alegando descontento con la dirección creativa de la banda, y comenzaron a buscar compañeros de banda para montar un verdadero show. Su visión, un acto en el que la puesta en escena y lo visual fueran tan importantes como la música. Más tarde, ese mismo año de 1972, Gene Simmons vio un anuncio en la revista Rolling Stone colocado por el baterista Peter Criss, donde decía que baterista buscaba banda dispuesto a todo. Gene Simmons le marca y le pregunta: ¿en realidad estás dispuesto a todo? Peter Criss confiesa que pensó que estaba hablando con un lunático. Y tenía razón. Peter Criss hizo una única audición y pronto se unió a Gene Simmons y Paul Stanley. Comenzaron a ensayar como trío, pero decidieron que necesitaban un sonido más completo. Necesitaban un héroe de la guitarra, un guitar hero. Corría el año de 1973. Gene Simmons trabajaba como maestro, amaba las películas de terror y los cómics, y el taxista Paul Stanley, quien alguna vez, mientras dejaba pasajeros en el Madison Square Garden para ver a Elvis Presley, se juraría a sí mismo que algún día estaría en ese mismo escenario con su propia banda. Paul Stanley colocó un anuncio en The Village Voice solicitando audiciones para el guitarrista principal. Se busca guitarrista con shining balls, o sea, en castellano le decimos más bien con muchos huevos. Esta guitarra líder llegaría en enero de 1973 cuando Ace Frehley audiciona y rockea con la banda tocando. Poco después, a Stanley se le ocurre ponerle el nombre de Kiss al grupo, y Ace Frehley dibuja el icónico logo de la banda que estiliza el nombre como Kiss con las SS parecidas a 2 rayos. En esas cosas que, pues, en fin, ni hablar, el logo posteriormente fue prohibido en Alemania debido a su parecido con el símbolo de la organización paramilitar del partido nazi, la SS. Algo totalmente irreverente, pues la mitad de Kiss son de origen judío. Ninguno en esta banda podría estar exento de no ser un hedonista, egocéntrico, desmadroso, pero con muchísima onda. Y se formó con un determinado objetivo: terminar con la era de los hippies. No les interesaba ver a una banda viajando en ácido con luces en el escenario, desalineados y feos. Ellos querían ser estrellas, verse como estrellas y vestirse como estrellas, y llegaron a la conclusión que tenían que reinventarse.
En los primeros días de la banda, Kiss no usaba su famoso maquillaje y trajes característicos y extravagantes. Pero todo cambió después de asistir a un concierto de Alice Cooper. Después de ver a Alice Cooper en acción, la banda decidió crear sus propias identidades en el escenario. Ellos decían, si un personaje tiene ese poder en el escenario, ¿qué pasaría si toda una banda se personificara? Pero en este proceso de reinvención, Kiss también tendría otra influencia, una bastante andrógina, por cierto. El icónico maquillaje de Kiss no fue una fácil decisión. Después de ver a los New York Dolls en acción, se sintieron identificados, incómodos, zarandeados y sacudidos. Decidieron que no querían ser copias, así que crearon sus propios personajes y estilos únicos que se convertirían en su sello distintivo. Así como Batman y Superman, superhéroes de historieta, no se subieron al ring, les acataron al parche, al santo si era la neta, saludos botellita de Jerez. Ellos se crearon a sí mismos personajes tal cual los luchadores de lucha libre mexicana. Y Peter Criss, de Catman, el hombre gato, tendría un papel fundamental en el desarrollo de estos 4 personajes, ya que él había estudiado artes y teatro. El concepto de los personajes iba mucho más allá de únicamente maquillarse la cara. Era asumir aspectos mitológicos con trajes plateados y negros, botas y ornamentos. La idea de que cada miembro usara una máscara es basada en la novela de 1910 de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera. The Star Child, el chico estrella, por Paul Stanley. El guitarrista y cantante escogió ser el chico estrella porque le gustan las estrellas en el firmamento, tan simple como eso. Desde un principio, tanto él quería ser una estrella como no se compenetró tanto con su personaje a diferencia de Gene Simmons. De hecho, inicialmente su primer estilo de maquillaje fue inspirado en el clásico héroe del viejo oeste, el llanero solitario. The Demon, el demonio, por Gene Simmons. El personaje del bajista de Kiss es quizá el más icónico de la banda. Destacó por escupir fuego y sangre durante sus performances y también lleno de mitos a su alrededor, desde injertarse una lengua de vaca, pisar a las fanáticas con sus puntiagudas botas, su sobriedad, su adicción al sexo. Y como buen fanático de la lectura y los cómics, basó su personaje combinando a dos: el monstruo Ymir, el antagonista principal de la película de 1957 de ciencia ficción horror 20 Million Miles to Earth de Nathan Hurán, y el personaje de Marvel Comics Black Bolt. The Spaceman, el hombre del espacio, por Ace Frehley. Sin tener una clara y directa fuente de inspiración para la creación del personaje del guitarrista fundador, por una parte se dice que su conceptualización fue basada en su habilidad para tocar, que era de otro planeta. Una de sus firmas escénicas era que su instrumento echaba humo durante sus solos, y también él mismo dice que hay otra inspiración para el desarrollo del personaje. Ace Frehley confiesa que desarrolló a The Spaceman porque de niño vio un ovni. The Catman, el hombre gato, por Peter Criss. A pesar de no haber mucha certeza en explicar por qué el baterista original de Kiss escogió ser el gato, sin embargo, algo sí es seguro: se identificó muy cabrón con su personaje y ha criticado a sus excompañeros de banda que continuaran con el uso del personaje por alguien más que no fuera él que lo inventó. Créeme que estas historias vaya que pagarán el tiempo que le estás dedicando a este video, pero no se te olvide darle like, suscribirte a mi canal y escribir todos los comentarios y sugerencias que tengas de contenido. Kiss encontró su primer hogar en el Hotel Diplomat, un lugar que también albergaba a prostitutas y drogadictos. O sea, estos 4 hedonistas egocéntricos encajaban perfectamente y además enriquecían el perfil de aquel decadente hotel de Nueva York. Fue aquí donde comenzaron a forjar su reputación como la banda más extravagante de Nueva York.
tocando en la segunda planta con agujeros en el suelo y escaleras rotas. Imagínate lo limitados de sus recursos que Paul Stanley tenía que pedir prestado equipo. La banda estaba totalmente comprometida en convertirse en el siguiente gran acto en la escena de la música. El primero en creer en estos cuatro locos fue el productor de televisión Bill Aucoin, el cual filmó los ensayos para perfeccionar su actuación. Se llevaban de 5 a 6 cámaras para grabar cada ensayo. Veían las filmaciones al final y las estudiaban. Entonces comenzaron a desarrollar coreografías. Incluso antes de firmar un contrato con una disquera, ellos ya tenían listo un espectáculo de punta. Eran incesantes sesiones grabadas de ensayo. Estudiaban y estudiaban y estudiaban su performance. Hay que ensayar, chavos. Llegaría el tan ansiado sueño de firmar con una disquera y grabar discos. Casablanca publicaría en 1974 su álbum debut, el homónimo Kiss. El segundo, Hotter Than Hell, ese mismo año. El tercero, Dressed to Kill, en 1975. Un total de 3 álbumes en un lapso de 13 meses. Sin embargo, no vendían discos. Recordemos que en aquellas épocas, el negocio principal de las disqueras era la venta de discos. Aucoin y Gene Simmons, sabiendo que tenían un gran show, tuvieron una gran estrategia: ir a tocar a cada región olvidada de Estados Unidos de Norteamérica, y se convirtieron en una banda de culto underground. Y así comenzaría una base leal de admiradores, una comunión única entre una banda y sus fans, el ejército de Kiss, el Kiss Army. Para un adolescente que quería desarrollarse en esa época para sí mismo una identidad, Kiss era la válvula de escape perfecta. Kiss siempre se consideró la banda más trabajadora de la industria, y conforme más iban haciendo presentaciones en vivo, la gente sabía después de verlos que estaba ante algo especial. Eran un electrizante show. Y sabes, fueron notando cómo conforme seguían trabajando, su base de fanáticos crecía y crecía y crecía. Y también con ello, sus cheques de pago. Tenían que sobrevivir. La estrategia del manager Bill Aucoin era abrir los conciertos de los artistas del momento. Sin embargo, se corrió la voz de su show, sus piromanías, baterías flotando, sangre coagulada en el escenario y sobre todo, cómo se robaban el show opacando el acto principal. Y por lo tanto fueron vetados de abrirle a muchos artistas. Bill Aucoin y Gene Simmons, sabiendo que tenían un gran show, tuvieron una gran estrategia: ir a tocar a cada región olvidada de Estados Unidos de Norteamérica, y se convirtieron en una banda de culto underground. Y así comenzaría una base leal de admiradores. Y digo, también dejaron leyendas como estrategias de mercadotecnia como esta. Pusieron un mapa de Estados Unidos en la pared, se vendaron los ojos y tiraron los dardos, y a donde pegaron, ahí escogieron irse de gira. Era ganar o morir. En un último acto de resistencia, ellos le vendieron la idea a los ejecutivos de Casablanca de lanzar un álbum en vivo, más como un documento que como una estrategia de mercado. Nadie se había atrevido antes a lanzar un álbum en vivo. Vaya, ni siquiera los Beatles o Jimi Hendrix, porque Kiss y su manager sabían lo que lograban cuando el público los escuchaba. Era todo o nada. Casablanca acepta la idea. Y así llegarían las fechas que cambiarían el rumbo de Kiss, la industria musical y escénica. El 16 de mayo de 1975, ante más de 20,000 jóvenes alocados en la Arena Detroit, sería la primera sesión de grabación, como también lo fueron el 21 de junio y el 20 y 23 de julio de 1975. Ellos pensaron que iban a grabar el concierto y eso sería todo, pero cuando se sentaron y escucharon el resultado, a nadie le gustó nada.
pero estaban cubiertos desde un principio, porque al productor que llamaron para grabar el álbum no es ni más ni menos que el hacedor de leyendas, Eddie Kramer. Innovador sudafricano productor de The Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, David Bowie, The Beatles, Carlos Santana, en fin, uno de los mejores ingenieros de audio en la historia. Su concepto fue que sonara a que cuando lo escuches te sientas entre el público, comunicando una percepción de estar en medio de la misma arena y no como los álbumes se producían, balanceando instrumentos desde la percepción del artista y su productor. Eddie Kramer, desde aquella época, ya estaba en la era moderna, el audio inmersivo. Kiss y Kramer regrabarían lo que a su juicio necesitaba cirugía. Y mención honorífica al gato Peter Criss porque fue el integrante de la banda que menor cirugía necesitó en el estudio de grabación. El resultado, 9 millones de copias vendidas, una banda que se convirtió en un fenómeno cultural global y se apropiaría de la década de los 70. Y es que sabes, la gente que no podía ir a verlos en vivo, compraba el álbum Kiss Alive. And I mean, I challenge anybody to make the distinction between what he sang in the studio and what he did live. Este álbum no solo registró a la banda en su máximo apogeo, sino también definió cómo se iban a hacer las producciones de conciertos en un futuro. Hoy contamos con el recurso de la grabación lineal no destructiva, a diferencia de aquella circunstancia de los 70 que se grababa en cinta magnética. Hoy contamos con el famosísimo Pro Tools, que es el software estándar de la industria de la música, de la grabación y producción musical. Muchos dicen, grabaré un disco como el Kiss Alive y fallan miserablemente, pero ¿sabes por qué? Porque hacer algo tan bello, en su crudeza y en su fealdad, no es para nada algo fácil. Se puede regrabar y regrabar y regrabar y sabes, aquí está el gran error de todos los grupos y toma nota. Todos dicen ya, se arreglan el Pro Tools y se olvidan de la esencia que es el ensayo. Y si algo nos deja Kiss como lección en el Alive es que desde un principio se tomaron las cosas muy en serio en los ensayos. Vaya, hasta se grababan los ensayos para estudiarse y lograron el espectáculo más impresionante que definió y moldeó a la industria de la música en la máxima foto sonora de la comunión de una banda y su grupo, que es este álbum, el Kiss Alive. ¿Qué tal la historia de Kiss Alive? Increíble, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, dame like, suscríbete a mi canal y si te gustó este video compártelo y checa el que te recomiendo a continuación. La mayor lección que nos da Kiss es que todos somos únicos en esta existencia. Y hay que tener mucha congruencia y conciencia con quiénes somos y ese perfil único que nos distingue. Hacer las cosas a nuestra manera, pagar el precio y quizás sí tenemos la respuesta a este sentido o en busca del sentido y así tenemos el sentido